Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia de la ciudad de Chinameca. Un privilegio para mí. Les saluda el pastor Johnny Zelaya de la Iglesia de Dios, Fe y Gracia en este lugar de esta ciudad de Chinameca. Privilegio poder compartir con ustedes la lección número 10 de la materia La vida de José. Y hoy esta tarde vamos a estar viendo, queridos hermanos, vamos a estar viendo de la cárcel al palacio. Vamos a orar al Señor. Señor, esta tarde, gracias te damos por el privilegio que nos concedes al estar aquí, Señor, en esta mesa virtual para aprender tu palabra. Es un privilegio podernos reunir, Señor, y compartir la verdad bíblica en esta preciosa tarde. Gracias por estudiar el libro de Génesis. Hemos ido estudiándolo versículo por versículo y te agradezco por llegar hasta estas instancias, Señor, poder compartir con mis hermanos en su preparación teológica en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ustedes tienen que ya haberse aprendido el principio bíblico ilustrado en la historia de José, ¿verdad? Y este principio, hermanos, a mí me ha ayudado mucho. Quiero decirles que me ha ayudado en el examen final que ustedes van a tener cuando terminen sus estudios. Esta es una pregunta. Anotar el principio bíblico de la vida de José, ¿verdad? Y ustedes tienen que sabérselo, hermano. Dice así: como creyente en Cristo, usted está bajo el cuidado providencial de Dios que nunca falla. Por tanto, confíe en el Señor y en sus promesas y sea fiel a Él, no importa cuáles sean sus circunstancias. De hecho, José estaba bajo el cuidado providencial de Dios, que nunca falla. Dios lo protegió, Dios lo guardó, Dios lo cuidó, hermanos, de que lo dañaran. Siempre Dios estaba al cuidado de José. ¿Qué tenía que hacer José? Confiar en el Señor, confiar en sus promesas, en lo que él había recibido en sueños. Y también tenía que ser fiel a él. O sea, Dios va, no importa cuáles sean sus circunstancias. Entonces, número uno, Dios exaltó a José de la cárcel al palacio. Letra A, José en la cárcel. Génesis 41, del 1 al 36. En Génesis 40, 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que él le olvidó. Hermanos, pareciera como que la gente sí realmente se olvida de uno, ¿verdad? Es cierto. Imagínense que José le interpretó el sueño al copero de que iba a ser restaurado nuevamente a su puesto. Y le dice a José: acuérdate de mí cuando estés ahí, le dice. Y no se acordó. Se le olvidó al copero. No se acordó de José. Bien. Así dice Génesis 40, 23. Pero Dios, oigan bien, es muy diferente. Es cierto que el copero se olvidó de José, pero Dios no olvidó a José en la cárcel. ¿Escucharon, va? Dios no olvidó a José en la cárcel. Dios estuvo con José. Dios estaba preparándolo de alguna manera para que José entrara al palacio. Dios
siempre se acuerda de su gente y trabaja detrás de cada escena de los eventos para cumplir su plan y voluntad. Salmo 78. Nuestra responsabilidad es confiar en Él en cada momento. Hermanos, Dios no se olvidó de José. Es cierto que José estaba en una circunstancia difícil en la cárcel, pero Dios no se olvidó. Dios ahí estaba con él. Dios ahí estaba preparándolo de alguna manera, que madurara, que equipándolo, ¿verdad? Para que entrara al palacio. Acuérdense que Dios siempre se acuerda de su gente. Él está detrás de cada escena de los eventos para cumplir su plan y voluntad en nosotros. Sí, hermanos, así ha sido esto. Yo le agradezco a Dios, fíjense, hermano, porque me han operado 2 veces y la última vez me sacaron la vesícula. Y me dijo el médico que la vesícula la llevaron a biopsia y dice que precisamente podía tener yo cáncer si no me hubieran sacado la vesícula a tiempo. Entonces Dios ha estado detrás de toda mi vida, hermano, viéndome cómo me va limpiando, limpiando, limpiando para que yo pueda hacer lo que hago, ¿me entienden? Para que yo pueda ayudarle a gente, ¿verdad? Dios está detrás de todos esos eventos. Yo estoy consciente de eso, hermanos, y aunque usted no lo vea, pero Dios también está detrás de lo que a usted le pasa, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es confiar en Él, en cada momento, cada momento. José confiaba. Número uno, las pruebas de José, ahí en su folleto, y el cumplimiento de los sueños previos tomaron 2 años más. Las pruebas de José y el cumplimiento de los sueños previos tomaron 2 años más. Veamos el versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. ¿Qué les parece, hermano? La que la Biblia es tremenda. 2 años más en la cárcel, José. Y cualquiera puede decir, bueno, ¿y cómo es posible que un hombre fiel, que un hombre entregado, que un hombre, ¿y por qué le pasa a este? A la gente mala no le pasa nada. No, usted no esté pensando en la gente mala. Piense que Dios está detrás de cada asunto de la vida de los seres humanos, especialmente de sus hijos, ¿verdad? Ahí pasaron 2 años y empieza Dios a trabajar. Ya Dios estaba trabajando, pero empieza a trabajar Dios con Faraón, con un sueño. José estuvo esperando por 13 años el cumplimiento de sus sueños por parte de Dios. Imagínense, hermanos, 13 años. Dios usa el tiempo para aumentar o crecer nuestra paciencia y fortalecer espiritualmente nuestra dependencia en Él. ¿Qué le parece el tiempo, hermano? 13 años José esperando para que se cumpliera el sueño. Abraham, ¿cuántos años? 25 años para que su esposa concibiera y diera a luz un hijo. Hermanos, y usted no sé cuánto tiempo Dios lo va a tener así, pero Dios, hermanos, quiere usar el tiempo para aumentar su vida, para crecer, para que en nuestra paciencia, para fortalecernos espiritualmente, para que aprendamos a depender de Él. ¿Me entiende? Miren, Job estuvo enfermo un año, hermano. Miren una enfermedad de un año, ¿qué les parece? Con que nosotros con una semana de gripe estamos ahí llorando. Pero miren Job, mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. O sea que Dios estaba tratando con Job, formarlo, que madurara. ¿Verdad? Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté.
Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué les parece este hombre, hermano? Un hombre íntegro, un hombre, hermanos, consagrado con su familia, consagrado con sus hijos, ¿verdad? Que le importaba más Dios que la comida. Es tremendo, hermano. Era lo que Job era. Salmo, David. Guarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. 13 años José esperando. 25 años Abraham esperando. 14 años el apóstol Pablo esperando. Bueno, vámonos a 1 Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vean aquí que las pruebas están diseñadas, ¿verdad? Que van a están diseñadas para el crecimiento nuestro. ¿Ya? Hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo, o sea, Dios está encargado, interesado de perfeccionar nuestras vidas, de madurar en nuestras vidas, de afirmar nuestras vidas, de fortalecer nuestras vidas, de que nos establezcamos en las doctrinas bíblicas de la palabra de Dios. Dios está en el asunto, hermano. Ese Dios de toda gracia. Dos, de nuevo, Dios usó dos sueños para cumplir sus objetivos. Génesis 41 del 1 al 8. Dios siempre sabe el futuro. Por lo tanto, él usó sueños para informar a Faraón de la escasez que habría de venir. Los sueños frustraron a Faraón al máximo. Sin embargo, ninguno de los magos de Faraón pudieron interpretar el sueño. Dios usó aquel sueño y la frustración de Faraón para traer a José al palacio. ¿Qué les parece, hermano? Acuérdense que los sueños fue la manera como Dios hablaba en esa época. Ahora no habla Dios por medio de sueños. Cuando usted tiene un sueño, dice, anoche soñé esto y esto y esto. ¿Y saben qué? ¿Por qué es eso, hermano? Porque comió un montón de pupusas. Esa fue la razón. Pero no es porque Dios nos esté hablando por sueños. Ahora, hoy tenemos la escritura para que Dios nos hable a través de ella, ¿verdad? Bien, veámoslo. Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas del feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Vean el sueño. Ahí está el Faraón soñando con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, ¿verdad? Pero no termina ahí el sueño. Veámoslo. Y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que pues, después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y se despertó Faraón, y aquí que era sueño. Muy bien. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Siempre, hermanos, los magos han fracasado en las cosas para dar respuesta a la gente. Usted por eso no vaya a ir donde un brujo a consultar o a pedirle un consejo o a que me haga un trabajito. Y hay gente que lo hace, hermano.
Hay gente que lo hace. Esos son fracasados, ¿verdad? Mejor consultemos la Biblia, consultemos lo que Dios nos dice. Muchas veces Dios deja que sus hijos sean frustrados con pruebas para mostrarnos que lo necesitamos. ¿Escucharon, hermano? Es cierto. Pues nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos su guianza. Necesitamos su ayuda. Necesitamos que Él nos ayude, hermanos. ¿Entienden? Segunda Corintios 1, 8 al 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Desde que esta tribulación que Pablo tuvo fue fuerte. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, que imagina que hasta dónde llegó la prueba. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Bien, entonces, hermano, aquí estamos en una situación. Cuando tenemos una prueba, una dificultad, hermanos, que vienen a la vida del creyente, debemos de confiar en Dios, a pesar de las circunstancias, como dice el principio bíblico. No importa cuáles sean las circunstancias, ¿ya? Pero confiemos en el Señor y en sus promesas. No que seamos competentes por nosotros mismos, dice Pablo, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada, nosotros solos no podemos, necesitamos la ayuda de Dios, ¿verdad? 3. Después de 2 años, el jefe de los coperos se acordó de José y su capacidad de interpretar los sueños. Génesis 41, 9 al 36. En el pensamiento de José fue hallada gracia y él dio a Dios todo el crédito para la interpretación de los sueños. 41, 28. Ahora vamos a leer allí 32. 1 Corintios 15, 10. Y dijo a Faraón que sus sueños significaban 7 años de abundancia y 7 años de hambre y escasez. También José recomendó a Faraón que nombrara un hombre para manejar toda su tierra y almacenar granos, provisiones para los años de escasez. Entonces, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Miren cómo Dios trabaja, hermano. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mi falta. Respondiendo José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Miren, hermanos, aquí vemos a un hombre dándole toda la gloria a Dios. No él, no está en mí. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río,
y que el río subían 7 vacas de gruesa carne y hermosas apariencias, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes y fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio yo desperté. Y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y yo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las 7 espigas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, ahora Faraón dé un varón prudente y sabio que póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Muy bien, ya vieron todo, ¿verdad? Lo que dice la palabra. B, José en el palacio. 1. Dios en su soberanía ascendió a José de esclavo a príncipe de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Qué les parece? Faraón reconoció que José le dio un consejo excelente y que fue un hombre en quien estaba el Espíritu de Dios. Génesis 41:38. Los creyentes deben de ser diferentes del mundo incrédulo. Santiago 4, 1 Juan 2. Dios estuvo preparando a José y él maduró espiritualmente, por lo tanto, Dios lo usó de una manera mayor. Lucas 16:10. Bien, hermanos, José era diferente. Por eso también nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. ¿Me entienden? Primera Juan 2.
dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ustedes ven, José tuvo tentaciones de la carne, tuvo tentaciones de muchas maneras, pero él, hermano, no, no amó al mundo, no le interesó el mundo, no le interesó el placer. Él quería hacer la voluntad de su Padre, porque el mundo pasa y sus deseos, ¿ya? Pero el que hace la voluntad de su Padre, dice, permanece para siempre. Hasta este momento, José estaba todavía en pie, ya en una posición, hermanos, de ser el segundo después de Faraón. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hermanos, qué hombre tan fiel fue José. Dios lo puso allí. José llegó a ser el líder más alto después de Faraón en todo Egipto. Todos los símbolos de la autoridad de Faraón fueron dados a José. El anillo de la mano de Faraón, vestimenta finísima, un collar de oro en su cuello y abordó el segundo carro de autoridad, Génesis 41, 42, 43. En un día, Dios cambió la vida de José para siempre, pero durante los años anteriores, Dios lo estuvo madurando, capacitando para ese tiempo. ¿Qué les parece, hermano? Cómo Dios trabaja en la vida de los seres humanos. Hay personas que cortan, hermanos, el proceso que Dios quiere llevar a cabo en la vida de los creyentes. Pero hay creyentes que toman un rumbo equivocado y hay fracaso y hermanos y de aquella cosa, hermanos, pero es por las malas decisiones que se toman en la vida. Pero José no fue así, hermano. Y hay creyentes que también se mantienen en el enfoque, ¿verdad? Enfocados en Cristo, hermanos. Y ahí están ellos, ¿verdad? Por eso Dios los lleva, hermanos, los capacita y los utiliza, los usa para su honra y su gloria. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Qué les parece? Pregunta. ¿Estás permitiendo que Dios y su gracia te estén capacitando hoy? Miren, hermanos, les voy a decir una cosa. El Instituto de la Gracia es una bendición para capacitar a los creyentes, para equipar a los creyentes. Yo estoy convencido, hermanos, que el instituto es una bendición, hermanos. Nosotros hemos capacitado personas, hermanos, excelentes, pues, personas que Dios las está usando hoy, hermanos. Que yo me siento contento por ver, hermanos, pastores enseñando la Biblia, hombres de Dios hablando la palabra de Dios, explicándosela al pueblo y la gente entendiendo, ¿verdad? Dos, Dios en su gracia bendijo a José con una posición de liderazgo, una esposa y dos hijos. Bueno, veámoslo. Y llamó Faraón el nombre de José Safnapanea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Cabal, hermanos, el sueño, cumpliéndose a cabalidad. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potífera,
sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El nombre tiene un significado, ¿verdad? Entonces Faraón cambió su nombre a Safnat Panea, que quiere decir Dios vive y habla. Los nombres de sus hijos fueron Manasés, que quiere decir Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El otro se llamó Efraín, que quiere decir Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. De los nombres de los hijos de José podemos aprender que José no guardó ningún tipo de amargura hacia sus hermanos y que él creyó que Dios aún estaba con él en Egipto. José no se olvidó, orgulloso e independiente de Dios. Nunca llegó a tener poder y abundancia en este mundo. Cuando llegó a tener poder y abundancia en este mundo, él no fue orgulloso, no fue independiente, hermano. Y yo creo que podemos aprender de un creyente como José, hermanos, que a pesar de la abundancia, a pesar de la bendición que él tenía, a pesar de la posición que él tenía, hermano, él no fue orgulloso, no fue independiente de Dios, siempre estaba en comunión con Dios, aun cuando tenía poder y abundancia en este mundo. 3. Los sueños de Faraón se cumplieron exactamente como Dios se lo había mostrado a José. Así que así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. ¿Qué les parece, hermano? Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. ¿Cuál fue la victoria de José a lo largo de los años? Hermanos, fue su caminar en fe en el Señor. ¿Escucharon, hermanos? Esa fue la victoria de él a lo largo de los años. Caminó por fe, caminó en dependencia del Señor, caminó siempre tomando en cuenta a Dios, hermano. Caminar en fe. Estamos llamados a caminar por fe. Vean Efesios 3, 20, 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y hermano, mire lo que dice Pablo a los Efesios, que aquel es poderoso. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. Para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, de la cárcel al palacio. Muy bien.